Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a interesar mucho, sobre todo a aquellos que siguen de cerca la carrera y la vida de uno de los actores turcos más carismáticos y talentosos del momento, Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en una faceta quizás un poco más íntima y reflexiva de Kerem, explorando esos momentos en los que ha mirado hacia atrás y ha compartido algunos de sus arrepentimientos más profundos. No se trata de chismes ni de especulaciones vacías, sino de analizar con respeto y admiración esos instantes en los que incluso las figuras públicas como Kerem se muestran vulnerables y humanas. Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, me gustaría invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido fresco, análisis detallados de sus series y actores favoritos, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Y si les gusta este vídeo, por favor, no duden en darle un like y compartirlo con sus amigos que también sean fans de Kerem Bürsin. Ayúdennos a crecer y a llegar a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y a descubrir esos arrepentimientos que él mismo ha compartido con el público. Kerem Bürsin, como todos sabemos, es mucho más que una cara bonita. Es un actor con una formación sólida, un hombre comprometido con causas sociales y un artista que no teme experimentar y romper con los estereotipos. A lo largo de su carrera ha protagonizado numerosas series y películas que lo han catapultado a la fama internacional. Sin embargo, el camino hacia el éxito no siempre es fácil y está lleno de decisiones que con el tiempo, uno puede llegar a cuestionar. Uno de los arrepentimientos que Kerem ha mencionado en varias entrevistas tiene que ver con ciertas elecciones profesionales que hizo al principio de su carrera. Él ha admitido que en su afán por abrirse camino en la industria, aceptó algunos papeles que quizás no estaban alineados con su visión artística o con sus valores personales. No se trata de que se avergüence de esos trabajos, sino más bien de que siente que podría haber sido más selectivo y haberse enfocado en proyectos que realmente lo apasionaran y le permitieran crecer como actor. En particular, ha hablado de la presión que sintió al inicio de su carrera de encajar en un determinado molde, de interpretar al galán perfecto y de complacer las expectativas del público. Él sentía que tenía que proyectar una imagen impecable y que cualquier error o desviación de esa imagen podría perjudicar su carrera. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que la autenticidad es mucho más valiosa que la perfección y que el público aprecia la honestidad y la vulnerabilidad. Pero profundicemos un poco más en esta etapa inicial. Imaginen la escena: Kerem, joven, lleno de sueños, recién llegado a la industria del entretenimiento. La industria, como todos sabemos, puede ser despiadada. Promesas vacías, agentes que buscan moldearte a su gusto, la constante necesidad de probar tu valía. En ese ambiente la tentación de decir sí a todo es inmensa. Kerem, en su momento, sintió esa presión. La urgencia de trabajar, de ganar experiencia, de hacerse un nombre, lo llevó a tomar decisiones que con el paso del tiempo reconsideraría. No es que los papeles fueran malos en sí mismos, sino que no resonaban con su verdadera vocación artística. Eran personajes predecibles con poca profundidad, que no le permitían explorar su potencial como actor. Eran, en cierto modo, una camisa de fuerza que limitaba su creatividad. Él ha hablado de castings donde se sentía como un producto, donde la apariencia física parecía importar más que el talento. Ha comentado sobre la frustración de leer guiones vacíos, de interpretar diálogos sin sustancia, de sentir que su trabajo no tenía un propósito más allá de entretener superficialmente. Esta frustración, combinada con la necesidad de trabajar, lo llevó a aceptar proyectos que en el fondo no lo llenaban. Sin embargo, esta etapa, aunque llena de arrepentimientos, fue crucial para su crecimiento. Le enseñó a discernir entre lo que quería y lo que no, a defender su visión artística y a ser más selectivo con sus elecciones. Le permitió comprender la importancia de la autenticidad y la honestidad en su trabajo, y a valorar la oportunidad de interpretar personajes que realmente lo desafiaran y lo inspiraran. Otro aspecto en el que Kerem ha reflexionado públicamente es su manejo de la fama y la atención mediática. Él ha reconocido que en algunos momentos se dejó llevar por el torbellino de la popularidad y que no siempre supo cómo lidiar con el escrutinio público. Hubo ocasiones en las que se sintió abrumado por las críticas, los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. En retrospectiva, él siente que podría haber sido más reservado y haber protegido mejor su privacidad.
La fama, esa bestia indomable, puede ser un arma de doble filo. Te abre puertas, te da oportunidades, te coloca en el centro de atención. Pero también te expone a un escrutinio constante, te priva de tu privacidad y te convierte en blanco fácil para las críticas y los rumores. Kerem, como muchas otras celebridades, experimentó este lado oscuro de la fama. Imaginen tener cada paso que das, cada palabra que dices, analizado y juzgado por millones de personas. Imaginen ver vuestra vida personal convertida en un espectáculo público, alimentando la curiosidad morbosa de los medios y las redes sociales. Imaginen tener que lidiar con rumores infundados, especulaciones malintencionadas y críticas despiadadas. Es una presión enorme que puede afectar la salud mental y emocional de cualquiera. Kerem ha hablado de la dificultad de mantener la compostura ante situaciones injustas, de la tentación de responder a las críticas con la misma moneda, de la frustración de ver cómo se tergiversan sus palabras y se malinterpretan sus acciones. Ha reconocido que en algunos momentos se sintió vulnerable y desprotegido, sintiendo que su privacidad era invadida y su intimidad expuesta. Sin embargo, con el tiempo aprendió a construir un muro de protección, a separar su vida personal de su vida profesional, a no dejarse afectar por las críticas destructivas y a centrarse en lo que realmente importa, su trabajo, su familia y sus amigos. Aprendió a ser más selectivo con la información que comparte con el público, a proteger su privacidad y a no permitir que la fama lo defina como persona. Kerem también ha hablado de la importancia de mantener los pies en la tierra y de no dejarse cegar por el éxito. Él ha visto a muchos actores y celebridades perderse en el camino, olvidando sus raíces y sus valores. Por eso se esfuerza por rodearse de personas que lo quieren y lo apoyan incondicionalmente, y por mantenerse conectado con la realidad y con los problemas del mundo. El éxito puede ser un espejismo, una ilusión que te hace perder la perspectiva y te aleja de la realidad. Te puede hacer creer que eres invencible, que estás por encima de los demás, que el mundo gira a tu alrededor. Pero es importante recordar que el éxito es efímero y que la verdadera felicidad reside en las cosas simples, la familia, los amigos, el amor, la salud. Kerem ha hablado de la importancia de mantener la humildad y la gratitud, de no olvidar de dónde viene y de valorar el apoyo de las personas que lo han acompañado en su camino. Ha reconocido que el éxito no lo define como persona y que su valor reside en su integridad, su honestidad y su compromiso con los demás. Él se esfuerza por mantenerse conectado con la realidad, por ser consciente de los problemas que enfrenta el mundo y por utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Se rodea de personas que lo quieren y lo apoyan incondicionalmente, que lo ayudan a mantener los pies en la tierra y a no dejarse llevar por el ego. En este sentido, Kerem se arrepiente de no haber utilizado su plataforma y su influencia para promover causas sociales y ambientales desde el principio de su carrera. Él siente que tenía la responsabilidad de alzar la voz y de generar un impacto positivo en la sociedad, pero que tardó en darse cuenta de ello. Ahora está comprometido con diversas iniciativas y proyectos que buscan mejorar el mundo y concienciar sobre temas importantes como el cambio climático, la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos. La fama conlleva una gran responsabilidad. Te da una voz que puede ser escuchada por millones de personas y te da la oportunidad de generar un cambio positivo en el mundo. Kerem con el tiempo ha comprendido esta responsabilidad y se ha comprometido a utilizar su plataforma para defender causas que le importan y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Ha hablado de la importancia de la educación, la salud, la igualdad de oportunidades y la protección del medio ambiente. Se ha involucrado en proyectos que buscan ayudar a los más necesitados, concienciar sobre el cambio climático y promover la igualdad de género. Ha utilizado sus redes sociales para difundir mensajes de esperanza, solidaridad y empatía. Kerem siente que tiene la obligación moral de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor y se arrepiente de no haber comenzado antes. Ahora está comprometido a seguir trabajando en proyectos que tengan un impacto positivo en la sociedad y a utilizar su voz para defender los derechos de los más vulnerables. Además de sus arrepentimientos profesionales, Kerem también ha compartido algunas reflexiones sobre sus relaciones personales. Él ha hablado de la importancia de la comunicación, la honestidad y el respeto en cualquier relación, ya sea amorosa, familiar o de amistad. Ha reconocido que no siempre fue un buen comunicador y que cometió errores que dañaron a personas importantes en su vida. Las relaciones personales son el pilar fundamental de nuestra felicidad. Son el refugio donde encontramos amor, apoyo y comprensión. Pero mantener relaciones saludables requiere esfuerzo, dedicación y compromiso.
Requiere comunicación honesta, respeto mutuo y la capacidad de perdonar y ser perdonado. Kerem ha hablado de la importancia de la comunicación en las relaciones, de la necesidad de expresar nuestros sentimientos y de escuchar a los demás. Ha reconocido que no siempre fue un buen comunicador y que en algunos momentos se cerró en sí mismo y no supo expresar sus emociones. Esto inevitablemente afectó sus relaciones con las personas que más quería. También ha hablado de la importancia de la honestidad y el respeto en las relaciones, de la necesidad de ser sinceros con los demás y de tratarlos con dignidad y consideración. Ha reconocido que cometió errores que dañaron a personas importantes en su vida y que se arrepiente profundamente de ello. Uno de los arrepentimientos más profundos de Kerem tiene que ver con la falta de tiempo que dedicó a sus seres queridos durante los años más intensos de su carrera. Él ha admitido que se dejó absorber por el trabajo y que descuidó sus relaciones personales. Ahora se esfuerza por compensar ese tiempo perdido y por priorizar a las personas que realmente importan en su vida. El tiempo es un recurso limitado y valioso. Una vez que se va, no se recupera. Es por eso que es tan importante invertir nuestro tiempo en las cosas que realmente importan, la familia, los amigos, el amor. Kerem ha aprendido esta lección de la manera difícil, a través del arrepentimiento. Ha reconocido que durante los años más intensos de su carrera, se dejó absorber por el trabajo y descuidó sus relaciones personales. Pasó largas jornadas grabando, viajando y promocionando sus proyectos, dejando poco tiempo para sus seres queridos. Esto generó tensiones, malentendidos y distanciamiento. Ahora se esfuerza por compensar ese tiempo perdido, por dedicar más atención a su familia y amigos, por demostrarles cuánto los quiere y los valora. Ha aprendido a equilibrar su vida profesional con su vida personal y a priorizar las relaciones que realmente importan en su vida. En resumen, Kerem Bürsin no es perfecto. Es un ser humano como tú y como yo, con sus virtudes y sus defectos. Pero lo que lo hace admirable es su capacidad de reconocer sus errores, de aprender de sus experiencias y de compartir sus reflexiones con el público. Al hacerlo, nos demuestra que la vulnerabilidad es una fortaleza y que el arrepentimiento puede ser un motor para el crecimiento personal. Kerem Bürsin nos muestra que incluso las figuras públicas, a quienes a menudo idealizamos, son seres humanos con errores y arrepentimientos, y que la honestidad y la reflexión son claves para el crecimiento personal. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre los arrepentimientos más íntimos de Kerem Bürsin. Recuerden que todos cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Gracias por acompañarme en este vídeo. Antes de despedirme, me gustaría invitarlos a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció la sinceridad de Kerem? ¿Se identifican con alguno de sus arrepentimientos? Me encantaría leer sus pensamientos y generar un debate constructivo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido nuevo. Ayúdennos a seguir creciendo y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.